buen Dios que estás en el cielo, Señor, en esta hora. Invocamos tu presencia en este lugar, Señor, para que sea tu Espíritu el que se manifieste y el que habla a cada uno de nosotros, Señor. Utilízame, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis pensamientos, Señor. Sencillamente yo pueda ser el instrumento para compartir el mensaje que tú quieres que tu iglesia reciba en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, para ser exacto, en mi último año de estudio, yo viajaba todos los fines de semana de San Juan a Aguada, donde vivía, y regresaba de Aguada a San Juan los domingos por la noche. Así que esa era mi rutina y eran bastantes millas las que se viajaban todos los fines de semana. Y gracias a Dios, en esa autopista nunca me había pasado nada, excepto cositas menores. Pero esa noche, iba tarde, mi carro estaba dañado, y iba en la guagua de mi mamá, cuando de repente el radar que tenía empezó a pitar. Así que los que tienen un radar o lo han tenido saben. Que veo que está cerca, sigue detrás de mí. Ahora sí, me excuso con los de las redes. Les decía que el radar empezó a pitar, así que cuando miré estaba a 67 millas, ya me regañaron que estaba de más, pero bajé a 65 rapidito, ¿verdad? Y la cuestión es que la patrulla sigue detrás de mí. Eso fue llegando a Buchanan, así que para ayudar de todos y que no les pase lo que me pasó a mí, yo sigo, el radar se quiere volver loco sonando y yo sigo. ¿A cuánto voy? 63, 65, ahora bajé un poquito, seguí por ahí, la patrulla sigue atrás de mí, atrás de mí. La cuestión es que justo cuando paso el peaje, la patrulla menciona a mi guagua que me manda a parar. Yo me detengo y el policía que se baja, ustedes saben el protocolo, me dice a las millas que voy. Y cuando me dice las millas, yo digo, pues voy bien, porque me dijo a 65. Y me dice, no, es que esto es 55, desde qué sé yo, desde cerca de Río Hondo, un poco más atrás, esto es 55. Así que yo iba feliz de la vida, justo frente a la patrulla, a 65, jurando que yo iba ¿cómo? Que yo iba bien. Pero ustedes que han recibido algún ticket o el que no, sabe que la matemática sabe que había unos cuantos cientos por encima que no estaba bien. Pero yo creía que yo estaba ¿cómo? Que yo estaba bien. De más está decirle que lo que pasó, así que
Me dieron mi multa y yo seguí porque no había nada que hacer. Realmente yo era el que estaba como mal, aunque creía sinceramente que yo estaba bien. Yo juraba que yo iba 2 millitas más. Y yo dije, no me va a parar por ir 2 millitas más. Pero saben, en la Biblia había una persona que también juraba que estaba bien, que quizás iba unas millitas más, pero que estaba bien. Y los voy a invitar a que busquemos el libro de Hechos. Es una historia que se repite varias veces en el libro de Hechos, especialmente nos vamos a enfocar en el capítulo 9 y en el capítulo 22. Me gusta mucho el del 22. Libro de Hechos, capítulo 22. En esta ocasión, en el capítulo 9, aquí se habla acerca de la conversión de Saulo a Pablo. Pero en el capítulo 22 él la está contando. Y mientras él la cuenta, me gusta un poco más cómo es que él lo está haciendo. Hechos 22, especialmente la lectura bíblica, era el versículo 8, pero desde el principio, ¿verdad? Él está hablando. Y es interesante que quizás todos conocemos la historia de Pablo o Saulo desde el principio, pero sé que quizás a muchos de ustedes, al igual que a mí, va a haber algunas cosas que nos sorprenderán o quizás no nos acordamos o que sencillamente la podamos repasar para que nos ayuden a entender dónde estamos en nuestra vida. Empezando, Saulo de Tarso, que era el nombre original, ¿verdad? No era Saulo solo, era importante hacer el hincapié de que era de Tarso, ¿verdad? Esto era como Jesús de Nazaret, de Tarso. Saulo estaba haciendo saber de dónde él era. Saulo era una persona adinerada, ¿verdad? Y Tarso era un lugar interesante, ¿verdad? Él venía del área de Cilicia, de lo que es hoy el área de Turquía. Y es interesante, repito, ¿verdad? Porque aunque era judío, por estar en esa región de Cilicia, también tenía la ciudadanía ¿cuál? Romana. Y esto quizás nosotros aquí, como puertorriqueños, lo podemos entender, porque somos puertorriqueños, pero tenemos una ciudadanía, ¿verdad? Aunque no estamos viviendo en los 48 estados continentales, ¿verdad? Así que más o menos algo así era lo que tenía Pablo, que tenía ese privilegio, por decirlo así, o ese estatus que le daba sobre muchas personas. Les mencioné que Pablo no era pobre. Saben, él dice más adelante, cuando leemos en Corintios, dice que él era fariseo igual que ¿quién? Que su padre. O sea que venía del linaje. Pablo estudió en las mejores escuelas, fue educado por los mejores, pero no solamente por los mejores, sino por el mejor. Y se jactaba diciendo que él era estudiante ¿de quién? De Gamaliel. Y Gamaliel era la máxima autoridad, ¿verdad?, para los fariseos y para todas estas personas. Pablo, ¿verdad?, hablaba múltiples idiomas, hablaba hebreo, griego, arameo, y él en su preparación, nosotros si estuviéramos evaluando el resumen, podríamos decir que lo tenía ¿qué? Lo tenía todo. Venía de buena familia, tenía buena educación, se había preparado, tenía la presencia, tenía, dice en el libro Hechos de los Apóstoles, Elena White habla de que él tenía una habilidad de con su sarcasmo y su elocuencia poner en una situación incómoda a cualquiera. En otras palabras, nosotros por aquí diríamos que él las bateaba todas. Le tiraban y por donde quiera que le tiraban, él las bateaba, tenía esa elocuencia. Y él
en su preparación, ¿verdad? Había participado, era un acérrimo perseguidor de los cristianos. Y esto en un fiel compromiso por defender la tradición que él guardaba. Él fue entrenado por los mejores para hacer la mejor obra. Él fue entrenado por los mejores para hacer un trabajo impecable, para mantener la tradición. Los judíos, Pablo nació, se cree, alrededor del año 5 después de Cristo, o sea que todo lo que había pasado con Jesús estaba como calientito, estaba todo ahí fresco. Y estaba pasando, vamos a transportarnos en la historia. Vamos a hacer un paréntesis, esto no lo tenía, pero todos aquí recordamos el huracán María, ¿verdad? Fue un hecho significativo aquí en Puerto Rico, o el terremoto del 2020. Pues imagínense que todo está pasando días después de algo así. Pues son cosas que no se olvidan, son cosas que están todavía en voz de todo. Así que la tradición judía y los fariseos, saduceos, escribas, estaban, como diríamos por ahí, que cortan contra el cristianismo. Y todas estas personas estaban tratando de acabar, asolando a todas estas sectas de cristianos que estaban todavía hablando y decían que Jesús había que resucitado, que decían que Jesús iba a volver, que cómo era posible, y ellos tenían que callar esas voces. Y ellos creían que estaban haciendo ¿qué cosa? ¿Cómo? El bien, lo correcto. Ellos juraban que ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, y para hacer eso había que hacer lo que fuera necesario, así fuera la muerte. Y dice que Pablo tenía la bendición de los sacerdotes para hacer ¿qué cosa con los cristianos? ¿Qué cosa? Y cuando buscamos en las escrituras y vamos a la historia de Esteban, se nos menciona aquí ¿perdón? ¿Cómo? En el capítulo 2, se me perdió el capítulo, pero lo dice, lo quería compartir. Cuando se habla de que dice que cuando estaba Esteban siendo apedreado, a la orilla, dice la palabra, había un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso, que asolaba a los cristianos. O sea que Esteban fue apedreado ¿frente a quién? Frente a Saulo. A Pablo no, todavía Saulo. O sea que Saulo estuvo presente y permitió que a Esteban ¿qué cosa? Y eso es algo que queda, que vamos a hablar más adelante. Pero hasta ese nivel, en el libro Hechos de los Apóstoles, mentira, en el libro El Cristo Triunfante, en el capítulo que lleva el título Saulo llega a ser Pablo, dice, el justo y fiel Esteban fue apedreado hasta la muerte por los enemigos de Cristo. Seguramente no parecía que Dios estuviera fortaleciendo su causa en la tierra, permitiendo triunfar hacia los impíos. Pero en la misma circunstancia, Pablo fue convertido a la fe y mediante su palabra, miles fueron llevados a la luz del Evangelio. Wow, y eso nosotros a veces no podemos entender cómo cosas malas le pasan a gente buena, ¿verdad? Pero aquí nos vuelve, aparte del versículo en la Biblia, nos habla acerca de cómo Pablo estaba ahí y cómo eso tuvo más adelante un impacto en su vida. La conversión de Pablo es interesante porque Pablo va un día en su caballo, como dice una canción que al nene mío le gustaba, que dice Saulo va en su caballo, a los cristianos a acabar, y va con su montón de ejército, ¿verdad? Porque él no iba solo. A veces pensamos que Saulo iba solo, no.
Saulo iba solo y se cree que era cerca del mediodía, y a plena luz del mediodía llegó un resplandor tan brillante que no solo Pablo, sino los que estaban con él lo vieron. ¿Y qué pasó con Saulo? Cayó de su caballo. Y ahí escuchó una voz, que esa sí solamente la escuchó Saulo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿qué cosa? ¿Por qué me persigues? Y cuando Saulo le pregunta quién es, la voz le dijo: es Jesús al que tú persigues. Y dice que en ese momento Saulo perdió la vista. Y los que estaban con él se lo llevaron ¿a dónde? ¿A dónde iban? Se lo iban a llevar a Damasco. Y allí el Señor le dijo que él se iba a encontrar con alguien que se llamaba Ananías. Y el Señor se le presenta a Ananías también en visión. Y esta parte yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque mientras me preparaba para el tema, no recuerdo exactamente ahora la predicación que escuché o una de las predicaciones que escuché o uno de los sitios que leí, decía algo que me llamó la atención, y es que ¿ustedes creen que era necesario que Ananías le devolviera la vista a Saulo? ¿O el mismo Dios se la pudo haber devuelto? ¿O pudo haber usado otro de los discípulos? ¿O pudo haberlo dejado ciego? Cualquier escenario era posible. Pero saben, Ananías era un siervo de Dios que estaba allí en Damasco. Ananías estaba predicando del cristianismo, y era interesante el poder llevar a Ananías a donde Saulo, porque cuando el Señor le presenta en visión que vaya donde Saulo, lo primero que le dice a Ananías al Señor es: Señor, pero es que ese tiene potestad aquí, ¿para qué? Para acabar con nosotros. Ese tiene potestad, ese le dieron permiso para que nos liquidaras, y tú quieres que yo vaya donde él. Y esto es curioso porque nos ayuda a empezar a romper ciertas barreras que creamos. Este es el segundo encuentro de Pablo. Pablo primero se encuentra con Cristo, ¿verdad? En el caballo, y ahora se encuentra con Ananías. Y Ananías tiene que dejar su orgullo y sus prejuicios y sus miedos para enfrentarse al que era su perseguidor, al que tenía la potestad para apresarlo. Y Saulo tiene que empezar una transición encontrándose con alguien que era de los que él perseguía, que ahora va a ser el instrumento de Dios en su vida. Y se acerca a Ananías donde Saulo, y tocándolo le dice: hermano Saulo, el Señor me ha dicho que le devuelva la vista. Y extendiendo sus manos a Ananías sobre Pablo, dice que se le cayeron de sus ojos como unas escamas y pudo ver nuevamente. El poder estaba en Ananías. Por eso Ananías dice que ¿quién? Que el Señor me envió. Por eso le pregunté que el Señor lo pudo hacer. Pero el Señor quería que fuera Ananías, para que Ananías empezara a preparar el camino de aceptar a la nueva persona que era Saulo, que ahora es Pablo. Para que Ananías pudiera compartir con otros lo que había experimentado, para que podía ver lo que estaba pasando, para que pudiera testificar de la conversión. Y más adelante vamos a hablar de otro personaje. Si quizás no hubiese estado Ananías, era un paso, ese encuentro era vital para que Pablo pudiese hablar a otro y tener esa puerta de acceso. Y no se ha puesto a pensar cómo yo a veces puedo ser el Ananías en la vida de otro. Quizás no devolviéndole la vista físicamente,
pero quizás alguna persona por ahí que se ha convertido y no tiene a nadie que haga un encuentro con él, que lo ayude a acercarlo a la iglesia, y nosotros podemos ser el Ananías, que lo traigamos aquí y le abramos el camino y podamos decirle a otro, no, Derek, ¿tú te acuerdas de fulano, el que estaba por las calles? Míralo cómo está. Pero a veces a nosotros no nos gusta ser Ananías. A veces a nosotros no nos gusta porque nuestros prejuicios no nos dejan, como Ananías no quería ir de entrada, porque al perseguidor, nuestros prejuicios a veces no nos dejan, porque pensamos que Dios puede cambiar solamente a algunas personas. Se nos olvida que Él los puede cambiar a todos y puede usar hasta el que menos nosotros pensamos. Así que en esta mañana yo espero que podamos recordar esta historia de Ananías y podamos nosotros en algún momento ser el Ananías de alguien. ¿Saben? Y no solamente fue Ananías, ya mismo vamos a hablar de otro más. La cuestión es que Pablo ahora cambia su nombre, ahora ya no se llamaría Saulo, que era el nombre de un gran rey, de un gran emperador, sino que cambiando una sola letra de Paulus a Saulus, ahora Saulus era el nombre del rey, de emperador, y Pablo ahora lo que significaba era pequeño. Pequeño, por eso Pablo se refiere a sí mismo mucho como el más pequeño de los apóstoles. Y sin importar la educación y el poder y la elocuencia que él tenía, él no se jactaba, sino que él sencillamente siempre se hacía referencia a él como el pequeño y que Jesucristo era ¿quién? A veces queremos que Jesús sea como leía no recuerdo dónde fue que lo leí ahora, que a veces creeremos que Jesús o Dios sea como un genio de la lámpara, que sencillamente conteste mis oraciones, que cumpla mis caprichos, que cumpla mis necesidades así, una tras del otro. Pero se nos olvida que el pequeño soy yo y el grande es Dios, y Él va a cumplir de acuerdo a su voluntad, no la mía. Pues Pablo ahora se hace el pequeño y empieza en un proceso, después que llevaba ya varios días allí ayunando y sin comer nada, coge ánimo y empieza a predicar. Se va un tiempo al desierto, Arabia, allí tuvo oportunidad de meditar, de clarificar su mente, de reconocer todo lo que había hecho mal y cuánto daño él había hecho persiguiendo a los que ahora él se estaba uniendo. Cómo de ser un perseguidor ahora él pasa a ser una presa. Porque ustedes creen que estaban felices los fariseos ahora con esto que había pasado. Pero saben, Pablo se acerca a los discípulos, pero cuando se acercó a los discípulos, adivinen qué pasó. Lo aceptaron con los brazos abiertos. Imagínense a Pedro, lo recibió con los brazos abiertos. Pues no, dice la palabra, dice el libro Hechos de los Apóstoles, que los discípulos no lo aceptaron. Pero el Señor siempre en su misericordia ahora envía a otra persona. ¿A quién envió? A Bernabé. Ahora el Señor envía a Bernabé para que se acerque a donde Pablo, a que se siente con él, a que lo escuche. Y entonces Bernabé intercede ante los discípulos y le dicen, oye, este que nos perseguía tuvo un encuentro de verdad con el Señor y ahora el Señor lo va a usar para nosotros. Y así el Señor utilizó ahora, igual que ahorita utilizó a Ananías, utilizó ahora ¿a quién? A Bernabé. ¿Ven la redundancia? ¿Podemos nosotros ser Ananías o podemos ser nosotros Bernabé? Ser entes catalizadores que ayudemos a aceptar a los que han sido convertidos en vez de criticarlos y juzgarlos. A sentarnos con ellos, a escuchar sus testimonios, a escuchar cómo Dios ha cambiado su vida y cómo pueden ser parte de nosotros y ayudarnos a avanzar el mensaje. Por eso es importante romper esos prejuicios y esas tradiciones que a veces nos limitan y ponen esas escamas en los ojos que no nos dejan ver más allá de lo que tenemos aquí.
En 1 Corintios 15:9 nos dice, ¿verdad?, lo que le decía, de que Pablo ahora se describe como el más pequeño de los apóstoles. Ahora una vez él se junta con los apóstoles y empiezan a predicar el mensaje, y él testificaba de lo grande que había sido su encuentro con Jesús. Ahora él se describe como un esclavo de Cristo. Por eso ahora él no se llama Pablo de Tarso, porque los esclavos no llevaban ese apellido, no llevaban de dónde era. El esclavo tenía el nombre pelado. Por eso antes se llamaba Saulo de Tarso, y ahora, aunque se cambió el nombre, no se anuncia como Pablo de Tarso, aunque él era de Tarso. Él sencillamente se promociona como Pablo, porque ahora él se refería a sí mismo como un esclavo de Cristo, como un siervo. No como antes, que se daba golpes de pecho de donde él provenía. Él ahora era el pequeño y Dios el grande. Ahora Pablo estaba predicando con denuedo y con firmeza acerca del Dios viviente a que él antes perseguía. Y la gente, recuérdense que no había redes sociales, ¿está bien? Así que las noticias pasaban un poquito más lentas que ahora. Así que ya había pasado unos cuantos sermones, había pasado unos cuantos tiempos, hasta que allá los jefes y los judíos se enteraron de que, pero espérate, Pablo no se supone que esté buscando, ¿cómo es ese chisme de que Pablo ahora está convertido y está? Y eso a ellos los enfureció, porque una persona con esa educación, una persona con ese calibre, que se las haya ido del equipo. Y esto es como que el mejor jugador de tu equipo se vaya a jugar con el otro. No es que sencillamente se te fue, es que se te está yendo en contra. Y miren lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles. Dice, escuchen esto, un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. ¿Verdad? Se murió el general, pues qué malo parece, pues qué mal, pero no ayuda en nada al otro. Pero cuando un hombre eminente se une a su adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino que aquellos a quienes él se une obtienen una ventaja. Saulo de Tarso en el camino a Damasco podría fácilmente haber muerto. Y el Señor hubiese resuelto mucho matando a Pablo, ¿verdad que sí? Mataba a Pablo, que era el más vehemente perseguidor de los cristianos, resolvía, ¿verdad? Y ya le daba un aire a la iglesia. Pero el Señor en su misericordia no lo mató y lo dejó así, sino que en su providencia no solo le perdonó la vida, sino que lo convirtió, transfiriéndolo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como un elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Por eso es que nosotros no podemos comprender los planes de Dios. Tenía un profesor en la universidad que cierto día estábamos hablando y hablábamos de un muchacho que había empezado a estudiar para pastor, se había cambiado y ahora estaba en otra cosa y era hasta ateo. Y ese profesor nos escuchó en la conversación y se acercó y nos dijo, pues claro, el enemigo le conviene coger al que tiene los recursos, al que se expresa bien. Aquel antes era predicaba para Cristo, ahora predica para el enemigo, porque ahora todo el que le caía encima era hablándole del ateísmo y de que Dios no existía y de bla, bla, bla. No es solamente callarlo, es usarlo para lo opuesto. Pues eso fue lo que pasó con Pablo. No era solamente eliminarlo, el Señor tenía un plan en su providencia de no solamente eliminarlo de aquel bando, sino sacarlo de aquel bando y usarlo ahora para que promoviera su mensaje. Por eso nosotros no sabemos qué propósito tiene el Señor cuando trae a alguien de afuera a esta su iglesia.
Por eso yo no puedo ser piedra de tropiezo para el que entre. Ah, no, fulano hacía esto y hice lo otro. Y queremos entonces esperar que esa persona pase la seca y la meca para que nosotros lo aceptemos. Pero queremos que el Señor nos acepte a nosotros. Y a veces pretendemos que preparamos cosas más que para nosotros aquí y se nos olvida que los de afuera también necesitan y merecen estar aquí. Y el Señor en su misericordia y en su providencia así lo hará. Y lo ha dicho claro, que le conviene traer gente ¿de qué? De otro redil. Mientras Pablo escudriñaba las Escrituras, descubrió que a través de los siglos, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y a los flacos del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Y es que lo que para mí está bien no necesariamente es el plan de Dios o no necesariamente es lo que Dios quiere y no me corresponde a mí por mi tradición o por mis prejuicios pasar juicio sobre otros cuando Dios es el que tiene el plan. Es sencillamente a mí hacerme pequeño y permitir que Dios me use como Él quiera. Y ya en conclusión, para ir cerrando, el título de esta mañana era ¿Saulo o Pablo? Y cerrando este año, podemos preguntarnos si nosotros estamos siendo Saulos aquí en la iglesia o estamos siendo Pablos aquí en la iglesia. Pero no te asustes, porque no importa en qué lugar tú estés, el Señor hoy te da la oportunidad y tenemos la esperanza de hoy salir siendo Pablos. Les confieso, yo he sido Saulo muchas veces. Y sé que quizás aquí muchos hemos sido Saulo. Muchas veces defendiendo lo que creemos que es lo correcto. A través de mis años en la iglesia he conocido personas genuinas que genuinamente están equivocados en lo que hacen. Y con el mayor amor del mundo se enfrascan en unas ideas que yo no sé qué Dios es el que se las está revelando, pero ellos con los tradicionalismos y con sus prejuicios juran que tienen más santidad que el cielo. Y se les olvida que el Dios del cielo abrió sus brazos para recibirlos a todos. Que envió a su Hijo no solamente para recibir al perfecto, que no hay ninguno, sino para recibir a los pecadores, los cuales somos todos. Y sé que muchas veces el dolor del error de haber sido Saulo nos carga y nos agobia por mucho tiempo. Y Pablo hace hincapié en eso muchas veces cuando se refiere así como el más pequeño. Dice, porque yo perseguí esta iglesia, y él no se lo perdonaba. Lo dice a sí mismo muchas veces, porque yo perseguí esta iglesia. Por eso ahora él siempre se refería como el menor, como el más pequeño. Pero hoy tenemos la oportunidad de ser transformados como Pablo. Les confieso que orando para que el Señor me diera el tema, leí de un pastor que escribió un escrito este fin de semana pasado y mencionó algo así. Decía, los Saulos me estaban convenciendo a creer algo, pero pude ver,
Pablo me convenció de lo que tenía que hacer. Tengamos cuidado que los Saulos de la vida no nos conviertan o nos lleven a actuar como Saulos. Permitamos que el poder transformador de Dios nos convierta en Pablo, que nos haga pequeños para que la luz de Cristo pueda brillar en nosotros. Pablo tuvo que dejar atrás tradiciones y muchos prejuicios aprendidos que lo habían llevado a vivir la vida que él creía era la correcta, según lo que le decían su familia, su tradición y su educación. Pero la luz de Dios le abrió los ojos y él decidió dejar todo eso atrás para que el Dios pudiera hacer la obra a través de él. La educación, ni el linaje, ni las grandes hazañas pasadas tenían valor alguno ni significado para el plan que Dios tenía con su vida. Solo reconocer lo pequeño que él era y aceptar a Jesús como el grande en su vida es el plan que debemos seguir. Hoy es el momento que tenemos de dejar atrás de ser Saulo para poder ser Pablo. Dios puede usar a cualquiera, ¿sabes? Y transformarlo. Recordemos lo que hizo con Ananías y lo que hizo con Bernabé en el proceso de esta restauración de Saulo a Pablo. Pablo, luego de su encuentro con Ananías, fue bautizado, meditó en su vida pasada y se dedicó de lleno a predicar el evangelio. Ya no como lo hacía antes, sino ahora dirigido por Dios. A veces somos nosotros los que no aceptamos, somos nosotros los que no perdonamos, somos nosotros los que no damos segundas oportunidades y nos comportamos como Saulos aquí en la iglesia. Cuando Dios nos perdonó, cuando Dios nos dio segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad a nosotros. Que en este nuevo año Dios nos ayude a dejar a Saulo atrás y que nos podamos parecer más a Pablo. Que Él pueda hacer en mí lo que Él quiera. Que nos ayude a reflejar su luz. Que nos ayude a que podamos ser pacificadores en esta iglesia. A que nos ayude a dejar los sellos y los estigmas. Y sin mirar el pasado de nadie, sin mirar la apariencia de nadie, podamos abrirle los brazos y permitir que el que llegue aquí pueda trabajar junto a nosotros para adelantar la obra del Evangelio de Jesús. ¿Saben? No hay mensaje más importante que promover a Jesús. Que nuestra comunidad conozca que en este lugar se sirve y se sigue a Jesús. Y que nuestro único propósito como iglesia aquí es que las demás personas conozcan a Jesús. Que conozcan la misma esperanza que tú y yo tenemos. De lo demás se encargará el Señor. En esta hora yo te voy a invitar a que tú reflexiones en el propósito que Dios tiene para ti en este nuevo año. Ya mañana se acaba. Pero ¿sabes lo que pasó en este año pasado? Se acabó. Pablo, luego de aquel encuentro que tuvo con aquella luz brillante, tuvo un antes y un después. Que tú y yo podamos tener también un antes y un después. Y que nuestro después con Cristo
sea mucho más brillante. Te invito a orar. Oh buen Dios, en esta hora venimos ante ti, Señor, con nuestro corazón contrito por las tantas veces que quizás hemos sido Saulo, Señor. Por las veces que hemos desanimado a otros aquí en la iglesia con nuestros comentarios, nuestras actitudes. Por las veces que he alejado a otros de ti, Señor, por mi manera de ser. Sea cual sea la razón, Señor, te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Ya no más como Saulo, sino como Pablo, transformados en ti. Pequeños nosotros, pero que te reflejemos a ti, la única luz verdadera, Padre. Ayúdanos en este nuevo año, Dios, a que podamos ser lumbreras de tu amor. Que esta comunidad no vea esta iglesia como meramente un templo, sino como una comunidad de personas que se aman y te aman y desean compartir el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Ayúdanos a tener claro nuestra misión, que es sencillamente presentarte a ti, el único Dios verdadero, Señor, y poder permitir que tú seas el que te encargues de lo demás. Que podamos reconocer que ya cuando alguien entra a este lugar es porque el Espíritu Santo está trabajando en él. Que no seamos nosotros los que juzguemos, que no seamos nosotros los que pongamos barreras. Que sin importar su apariencia o su pasado, Señor, lo podamos aceptar, lo podamos abrazar y juntos nos preparemos para el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.